Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Leemos todos juntos desde el versículo 43 hasta el versículo 50. ¿Lo tenemos, amados? Leamos todos juntos la palabra del Señor que dice en el versículo 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado del que aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Versículo 46. Mientras él aún hablaba, la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, aquel que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Oremos al Señor. Padre, una vez más venimos ante tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, tu poderosa intervención por medio de aquel, Señor, que prometió estar en medio de tu iglesia y que está en este lugar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, trae vida al que necesite vida. Padre, trae exhortación al que necesite exhortación. Padre, que tu poderoso Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, en medio de esta audiencia, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Y que tú seas exaltado en nosotros, formado en nosotros. Padre, ese es nuestro ruego en esta hora. Cristo, exalta tu nombre, porque tú has decidido exaltar tu palabra por encima de todas las cosas. Confío en el poder de tu Espíritu Santo para traer, Señor, y hacer en cada uno de mis hermanos lo que solo tú puedes dar y lo que solo tú puedes cambiar. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Estamos en unos pasajes bíblicos. Recuerda la última vez que predicamos aquí, se recuerda que hablamos acerca de la reina del sur y el mensaje de Jonás, cómo Cristo confrontó, esta generación en el cual habían rechazado el testimonio de la palabra del Señor. Para poder entender estos versículos, hermanos, no podemos obviar el contexto en el cual nosotros nos encontramos en el día de hoy. Este es uno de los versículos más mal interpretados a través de la historia de la iglesia o a través de las últimas generaciones en base a lo que es la guerra espiritual o los demonios. Y nosotros en el día de hoy vamos a continuar el contexto en el cual nos quedamos la última vez que predicamos. Y en estos pasajes bíblicos, Jesús está describiendo la condición espiritual de ese pueblo en aquel entonces. ¿Y de quién estaba hablando entonces Jesús aquí? ¿A quién le estaba hablando Jesús aquí, amada iglesia? ¿A quién? Le estaba hablando a Israel como nación. Le estaba diciendo al Israel rebelde en unos versículos anteriores. Le dijo: generación mala y perversa.
Le estaba diciendo a los fariseos de aquella generación que había conocido y había escuchado las palabras del mismo Cristo en persona, a esa generación le estaba diciendo: ustedes son una generación mala, ustedes son una generación perversa. ¿Por qué? Porque teniendo al Cristo glorificado, al Hijo de Dios encarnado en medio de ellos, viendo milagros, prodigios, en la palabra de Cristo encarnada hablando, sus corazones continuaban duros. De manera que en esta ocasión Jesús está comenzando a decir una pequeña parábola que habla precisamente de la condición del corazón de aquel pueblo. Y aquí en este versículo vemos nuevamente Jesús diciéndole a esta generación: ustedes son una generación incrédula, ustedes son una generación mala. Entonces la persona de Cristo en medio de ellos era la misma voz de Dios, haciéndole ver como un retrato, como un espejo, la condición en la cual ellos se encontraban. ¿Estamos claros entonces en el contexto a quien Jesús se está refiriendo en estos versículos, amados? Porque si no pensamos en esto, vamos a distorsionar este versículo, a pensar y creer que dice cosas que no está diciendo este versículo. Entonces, si nosotros no podemos a pensar en el asunto del contexto que Jesús está hablando aquí, yo creo que todos los que estamos en este lugar estaremos de acuerdo en algo: que la generación del pasado, a la cual Jesús se estaba refiriendo, no es nada diferente a la generación en la cual nosotros estamos viviendo en el día de hoy. ¿Es cierto o no es cierto? Es una generación que sigue incrédula, teniendo los recursos, teniendo la bendición que tenemos en el día de hoy. Bueno, entendiendo el contexto, vienen las preguntas que caben a relucir inmediatamente, como por ejemplo: ¿por qué se describen aquí demonios que vagan por lugares áridos y desiertos? ¿Qué significa eso conforme a lo que Jesús le está diciendo a ellos en su contexto? ¿Cómo es que no encuentran reposo en el lugar donde ellos están? ¿Qué quiere decir exactamente que 7 espíritus vuelven aparte del que ya tenía, etcétera, etcétera? Pues las escrituras nos dicen muy poco. Yo quiero que entendamos esto de manera clara. Las escrituras nos dicen muy poco acerca de las peculiaridades de los demonios. La Biblia no se encarga de darnos detalle cómo es el operar de los demonios, cómo es que actúa el ámbito de mal, sino que las escrituras nos hablan lo suficiente para que entendamos que hay un reino de maldad. Las escrituras nos hablan lo suficiente para que entendamos que hay demonios, pero como para entender, sus costumbres. Pero cuidado de especular de forma presuntuosa, como si supiéramos mucho, y en el día de hoy eso está la iglesia, como dicen en el buen puertorriqueño, cundía de personas diciendo acerca de cómo operan los demonios, qué son los demonios, cómo hacen los demonios, cómo actúan los demonios, cómo gobiernan los demonios. Y hay personas que tienen más conocimiento acerca de los aparentes demonios que de Jesucristo. Eso es verdad en el día de hoy. Tenemos que tener cuidado de que no especulemos por costumbres, por formas de nosotros haber escuchado tradicionalmente acerca de lo que no son los demonios. Y lo que yo quiero que entendamos en esta hora es que el Señor Jesucristo no está dando una clase de demonología. Es decir, Jesús no quiere que nosotros entendamos en este versículo cuál es la operación demoníaca. Ese no es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos en estos versículos. Que quede claro hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere explicar en este versículo? La intención de Jesús no es que pensemos tanto en los demonios, sino como en esa generación perversa en la cual viene hablando del contexto de la reina del sur y el contexto de que Jonás se va a levantar el día del juicio contra aquella generación. Ese es el contexto que Jesús quiere que nosotros entendamos. No tanto que nos enfaticemos en hablar acerca de la demonología, sino acerca del corazón incrédulo de la generación. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces dice su palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pregunto en el versículo 43, ¿quién echó fuera? ¿Acaso vemos que Jesús está echando fuera en esta parábola algún espíritu inmundo?
Absolutamente no. Aquí no está diciendo que Jesús echó fuera un espíritu inmundo y que ese espíritu inmundo volvió, no. Aquí lo que está diciendo es que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, un espíritu inmundo salió de ese hombre, no dice lo sacaron del hombre, dice salió del hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién dijimos que Jesús le está hablando específicamente en este contexto? A Israel. Por lo tanto, Jesús le está diciendo por medio de este ejemplo que esta gente había ido al desierto de alguna forma a cambiar su estatus de vida. ¿Quién estaba en el desierto preparando camino para el Señor? ¿Quién? Juan el Bautista. Por lo tanto, esta gente había tenido una apariencia de piedad. ¿Recuerda quiénes eran los primeros que estaban en el bautismo de Juan diciendo yo me quiero bautizar? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y Jesús le dice a ustedes, perdón Juan, ustedes que están aquí, el hacha está puesta. Y ustedes piensan que van a engañar a la gente. Y Juan fue duro con los fariseos. Pero tanto el pueblo de Israel como los fariseos habían tomado la ordenanza de Juan el Bautista como parte de su proceso de limpiar sus vidas. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a esta generación, a los fariseos y a muchos de los que estaban en el pueblo de Israel, que habían acudido al Jordán, pero no había sucedido algo muy importante que debe suceder en toda persona que viene a Cristo. Y es el genuino y el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, los fariseos y el pueblo de Israel vinieron a donde Juan el Bautista, pero verdaderamente nunca hubo un arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros podemos entender este versículo de la siguiente manera. Cuando el espíritu inmundo, y está hablando aquí acerca de los demonios, pero sale del hombre, y aquí está hablando un cuadro acerca de Israel, y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Allí está el espíritu inmundo yendo a lugares secos. Se fue, probablemente lo que quiere Jesús que aprendamos aquí es que estaba buscando lugar en medio de la audiencia de Juan el Bautista, porque allí estaban también los fariseos y el pueblo de Israel. Pero entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Voy a volver otra vez a mi casa de donde salí. Pregunto, ¿a qué casa está hablando en el contexto que estamos hablando aquí? ¿Quién es esa casa? Israel como pueblo. De manera que está diciendo, voy a volver otra vez a esa casa en la cual la encuentra de una forma, dice su palabra en el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llegue la haya como desocupada, barrida y adornada. Interesante. Una casa vacía que ha sido limpiada, que ha sido preparada para ser ocupada, pero que no ha sido ¿qué? Llenada. Es como que tú vas a un lugar y esa casa está ordenada, está bien bonita. Dice, aquí parece como que han estado trabajando, pero no la vive nadie. Aquí nosotros entendamos claramente, hermanos, esta casa no estaba siendo habitada por nadie. Es decir, allí no estaba el Espíritu de Dios, allí no estaba Dios viviendo. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar estos versículos para decir, ya ve, aquí está hablando de que un cristiano puede ser poseído por demonios. Y que luego esos demonios pueden, cuando sale de un cristiano, pueden volver otra vez al cristiano. Hermanos, eso no es lo que está diciendo el versículo. El versículo está hablando de un espíritu que sale, no por causa de que lo sacaron, sino salió a dar una vuelta por ahí, a ver qué ocupaba, a ver qué encontraba. Pero como no encontró nada, los demonios no pueden hacer nada fuera de la operación de un cuerpo. Por lo tanto, esta gente, los demonios vuelven otra vez a un lugar que había sido limpiado, que había sido ordenado, pero que no había sido ¿qué? Ocupado. Por lo tanto, nosotros que estamos viendo que dice su palabra, entonces vienen 7 más adicionales al que estaba, es decir, 8.
En otras palabras, las consecuencias finales de aquella generación que había rechazado el evangelio de forma hostil y consciente, el Señor Jesucristo le está diciendo el estado de miseria espiritual de ustedes como nación. Le está hablando a los judíos, va a ser peor que el que ustedes se encontraban antes de que yo hubiese entrado a esta nación. Y los que conocen un poco de historia saben que así sucedió. Israel hasta el día de hoy ha estado bajo el juicio de Dios. Israel en el año 70 fue saqueada, los judíos fueron dispersos y la condición postrera de Israel fue peor que la condición primera. ¿Recuerdan anteriormente los que han seguido la línea de pensamiento, de estudio que llevamos domingo tras domingo, cómo los judíos habían acusado a Jesús de ser aliados de Satanás? ¿Lo recuerda? Este tiene demonios. Ese es del príncipe de Belcebú, le dijeron a Jesús. Pero ahora Jesús le está diciendo a ellos: ustedes están siendo controlados por Satanás. Ustedes son los que están bajo el control del demonio. Recuerda que la Biblia no tenía versículos ni capítulos. Esto es una historia completa en el cual estamos en el mismo contexto, en el mismo tiempo, en el mismo lugar que se está dando. Los capítulos y versículos nos fueron dados para que nosotros pudiéramos encontrar la palabra más sencilla. Pero en resumen, entonces, pastor, ¿qué significa esta enseñanza que Jesús le está diciendo aquí a los fariseos, a los escribas y al pueblo de Israel? Número uno, que el pueblo había emprendido una acción de una aparente limpieza en ellos. Ellos habían aparentemente comenzando una limpieza aún por el bautismo de Juan, porque ellos creían en Juan no como bautista, Juan el Bautista. Ellos creían en Juan como profeta. Y ellos habían aceptado aún el bautismo de Juan. Habían emprendido una aparente arrepentimiento, una aparente limpieza espiritual gracias a la predicación de los profetas del pasado, pero específicamente en la predicación esencialmente de Juan el Bautista. Había un aparente arrepentimiento por medio de la prédica de Juan, del pueblo judío y de algunos de los fariseos. Pero hermanos, esta gente había rechazado, había hecho frente con un corazón endurecido a la persona de Jesucristo, sabiendo quién era Cristo. Por lo tanto, era una aparente limpieza, pero su casa estaba vacía. Todavía ellos estaban bajo la tiranía de Satanás, y esto iba a traer una reprobación judicial sobre el pueblo judío. Y sabemos que eso es sacando a un lado, salvo el remanente escogido por gracia que Dios siempre ha tenido en todo lugar. De manera que Jesús le está haciendo saber y le está describiendo la actitud de Israel. ¿Qué quiere decir este versículo? Jesús le está describiendo la actitud de Israel como pueblo religioso y la actitud del pueblo. ¿De qué te vale que limpies tu vida pero no la llenes de Dios? Es lo que le estaba diciendo Jesús al pueblo. Puedes limpiar tu vida con una aparente religiosidad viniendo a la iglesia, pero ¿de qué te vales que la limpie si no llenas esa casa de la presencia de Dios en tu vida? Estás rechazándome a mí como Cristo y quieres seguir haciendo tus rituales religiosos. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Por lo tanto, le está diciendo a ellos, el postrer estado, es decir, el estado último que vas a caer va a ser mucho peor, porque van a venir 7 espíritus de demonios y van a habitar más tu casa. Es decir, antes tenías uno. Y el engaño, y esa palabra 7 no quiere decir que realmente eran literalmente 7 espíritus de demonio, pero lo que le está diciendo Jesús es que el poseer estrado por espíritus de demonios que iban a acechar su vida iba a tener una consecuencia devastadora. En el día de hoy nosotros vemos lo mismo que en el pasado. Y en el pasado nosotros vemos lo mismo que vemos lo que estamos leyendo en el contexto de hoy. ¿Recuerda el libro de Esdras?
Esdras registra que la gente en aquel tiempo se había apartado de la idolatría, pero no reemplazaron con amor y obediencia a Dios aquella casa, que era su propia vida. Entonces, amados hermanos, desear alejarnos del pecado es el primer paso. Tú puedes desear alejarte del pecado, pero si es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a llenar esa casa. Va a llenar esas vidas. No podemos decir, yo voy a renunciar de mi vida pasada y yo voy a tratar de cambiar. Y como dicen en el buen mexicano, voy a echarle gana para cambiar. Pero si tú no llenas la casa de la obra del Espíritu Santo, llenando tu vida de Cristo, algo que dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo, es que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuidado de que juegues a la religión tratando de rehabilitar tu vida, pero dejes vacía tu casa. Te vuelves un blanco de Satanás. Y aquellas operación demoníaca que había en tu vida se vuelve ahora más sensibles a que puedan ser entrados espíritus inmundos. Pastor, ¿y está hablando de cristiano? Aquí no está hablando de cristiano. Aquí está hablando de ¿quiénes? De religiosos que han intentado tal vez cambiar su vida. Ha habido un aparente arrepentimiento como lo hubo en el pueblo de Israel y los fariseos, pero que sus vidas muestran el rechazo hacia la persona de Jesucristo. Vean lo que dice su palabra acerca de esto. Y el postrer estado, versículo 45, el estado último, el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El espíritu inmundo se va por un tiempo, porque quiso irse por un tiempo, pero cuando vuelve encuentra que Cristo no está ahí para impedirle entrar. ¿Por qué? Porque nunca lo estuvo. No es porque se fue de ahí, es porque nunca lo estuvo para impedirle entrar. Entonces el corazón está barrido por una aparente reforma externa, hay un aparente cambio, está adornado. Y hay muchos en las iglesias así, con un cambio externo adornado, que se parece bien, parece cristiano, hace la sugerencia, hace las cosas que tiene que hacer como siervo del Señor. Pero su palabra nos dice que todavía seguimos siendo enemigos de Dios. Si no hemos creído en Cristo, no hemos arrepentido de una forma genuina, habiendo un cambio en nuestra vida, todavía tu residencia le pertenece a Satanás. Ay, de veras, pastor, y la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? A los que se les dio potestad de ser hijos de Dios son aquellos que han creído, se han arrepentido de sus pecados. A los tales se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero mientras tanto, eres propiedad de Satanás. Los que son hijos de Dios, dice su palabra, que tu vida le pertenece y que eres morada y templo del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos el postrer estado de los que terminan sin Cristo en la palabra del Señor, comparado con el postrer estado de los que están en Cristo conforme a las Escrituras, es muy distinto. Miremos a un hombre que sí tenía a Cristo en su vida, que fue zarandeado por Satanás, que Satanás intentó entrar a aquella casa, intentó zarandear aquella casa, pero era un hombre que le pertenecía a Dios. Y su postrer estado nunca va a terminar siendo peor, sino que su postrer estado siempre va a terminar siendo bendecido en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tu postrer estado no va a ser peor. Nunca te poseerán demonios,
Porque donde habita la luz no puede habitar las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Así que iglesias por ahí que estén reprendiéndole demonios a cristianos es una total contradicción a las escrituras. Los cristianos poseen al Espíritu Santo de Dios y nada ni nadie los puede apartar de Dios. Así que usted puede tener la seguridad que si usted está en Cristo, no hay demonio en el infierno que pueda habitar esa casa. Pero si usted no está en Cristo y está en la religión, usted puede ser poseído por muchos de espíritus de demonios, porque no hay dueño en tu casa. Bueno, hay dueño en tu casa, pero ese dueño no es Dios. Esa casa le pertenece a Satanás. Mira lo que dice Job, capítulo 8, versículo 5. Job era un hombre que tenía el sello de Dios. Satanás le zarandeó. Satanás entró con sus maquinaciones. Pero mira la diferencia de cómo terminan los hijos de Dios y cómo terminan aquellos que no son hijos de Dios. Job capítulo 8, versículo 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y aquí está hablando una evidencia de un verdadero hijo de Dios. Y hará prosperar la morada de tu justicia. Esta es la obra del Espíritu. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu poster estrado será ¿qué? Muy grande. Un verdadero hijo de Dios, aunque en el principio nuestra vida pareciera que se nos está cayendo encima, que parece que Dios aún está tan enojado con nosotros como lo pareció en la vida de Job, el poster estrado será muy grande. Job 42, versículo 12, de igual manera dice: y bendijo Jehová el poster estado de Job. ¿Por qué? Porque Job le pertenecía a él, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Aunque parezca que todo se nos está cayendo encima, iglesia, el poster estrado en la eternidad será mucho mejor de lo que nosotros estamos esperando aquí. Las riquezas de gloria no se comparan con lo que nosotros estamos viviendo aquí. Todo parece difícil, todo parece contrario. Pareciera que se nos está cayendo el mundo encima, pero los que están en Cristo tenemos esperanza de gloria en la eternidad, sabiendo que Él nos dará muchísimo más. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no hay quienes haya dejado casa, trabajo, familia, en el cual le dé 2 veces más en esta vida y la venidera. El poster estado en Cristo siempre va a ser muchísimo mejor. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a las hijas de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job como viejo y lleno de días. Ojalá muramos nosotros así. Que muramos viejo, pero no viejo y acabado, sino viejo y lleno de días. Pero contrario, aquellos que no le pertenecen a Dios, pero que han tenido una apariencia de piedad en medio de los círculos religiosos, mira cómo es el poster estado de esa persona. Vimos cómo será el poster estado de los creyentes, amén. Vamos a ver cuál es el poster estado de aquellos que profesan, pero no son. Segunda de Pedro 2:20. Dice su palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. Fíjese, esto eran personas que primera de Pedro está hablando, aquí en segunda de Pedro, perdón, que segunda de Pedro 2:20, que esta gente había escapado de la contaminación del mundo. Lo mismo que hicieron el pueblo de Israel cuando Jesucristo le estaba hablando, y los fariseos cuando escucharon el mensaje de Juan. Había una aparente separación de la vida del mundo, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. Ya no vivían como los demás. En el día de hoy podemos decir, venían a la iglesia, conocían del Señor. Mira lo que dice su palabra: se apartaron del mundo, no porque creían en otra religión,
¿Por el conocimiento de quién? Del Señor. Son los mismos que habla Mateo capítulo 7. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pues esta gente, dice su palabra, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor, conocían de quién era Cristo. Por si acaso decían: no, pero este no es Salvador Cristo. No, del Señor y Salvador Jesucristo. Creían en Cristo, hablaban de Cristo, hacían muchas cosas en nombre de la justicia de Cristo. Pero dice su palabra, enredándose otra vez, lo mismo que dice primera Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen ¿qué? Permanecido con vosotros. Enredándose otra vez en ellas, son vencido. Y aquí vemos el poster estado. Lo que habla Jesús es lo mismo que entendió Juan aquí. Y su poster ¿qué? Viene a ser ¿qué? Peor que el primero. ¿Está hablando aquí de cristiano? Absolutamente no. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 21. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de justicia. Mucho cuidado aquellos que estamos aquí jugando a la iglesia. Porque dice su palabra, mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor te hubiese sido no haber venido nunca. Mejor te hubiese sido no haber entendido la palabra del Señor. Mejor te hubiese sido nunca haber escuchado a Cristo en tus oídos. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, después de haber escuchado a Cristo, después de haber visto la obra de Cristo en la vida de la iglesia, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto debería ponernos a temblar a algunos de nosotros. Y Dios permita así lo haga. Pastor, ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes son esas personas? Versículo 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Eran ovejas, pastor? No. ¿Qué eran? Perros. ¿Eran ovejas, pastor? No. ¿Qué eran? Puercos. Los puercos vuelven a revolcarse en el pecado, a vivir en el pecado, a deleitarse en el pecado, y los perros vuelven a lamer su vómito y a comérselo. Las ovejas no pueden permanecer ahí. Las ovejas pueden caer en el lodo, absolutamente sí, pero cuando pronto están en el lodo, comienzan a decir: sáqueme de aquí, pastor, sáqueme de aquí, porque este no es mi hábitat. Aquí no está hablando de creyentes nacidos de nuevo. Aquí está hablando de gente que profesaba conocer a Cristo, venía a la iglesia, escuchaba de Cristo, habían aparentes cambios en su vida, pero seguían en la misma condición en la cual se encontraban al principio. Pero, dice su palabra, su condición postrera va a venir a ser peor que la primera. ¿No sucede eso en el día en el cual estamos viviendo, hermanos? Si aquí personas están viviendo doble vida, yo quiero que tú salgas de hoy, de este lugar, viniendo corriendo a los pies de la cruz, arrepintiéndote de tus pecados, porque Dios te está hablando en el día de hoy. Tu poster estado va a venir a ser peor que el primero. Si antes tenías uno, vendrán 7 peores a tu vida. ¿Por qué sucede esto en el día de hoy? ¿Por qué sucede esto en la iglesia moderna en la cual nosotros nos encontramos? Una revista llamada Horizontes, es una revista americana, y es la revista oficial de una importante denominación aquí, de la más grande de la nación americana. Aquí nos dice, en una encuesta que ellos hicieron, que de 11.500 iglesias, escúchame bien, en el primer año de lo que se denominó como la cosecha de la década, ellos obtuvieron 294,000 decisiones por Cristo.
249,000 decisiones por Cristo. Es decir, gente que había levantado su mano en una campaña evangelística o en algún tipo de actividad religiosa y le habían dicho: yo soy ahora en adelante cristiano, llenaron su tarjetita, pero ellos descubrieron algo, que de esos 294,000 decisiones por Cristo, ellos descubrieron que solo 14,000 permanecieron congregados. 294,000 y solo 14,000 después de lo que hicieron permanecían o iban a algún tipo de iglesia. 14,000. Eso significa que nosotros podemos contar que más de 280,000 personas habían hecho profesión por Jesús, habían aparentemente creído en Jesús, estaban en las estadísticas normales de la iglesia, pero no eran convertidos. Es lo que Pedro nos está diciendo. Es lo que Jesús nos está diciendo. Y lo más que tal vez podemos ver es que tal vez algunos de esos 14,000 llegaron a la iglesia, dieron por sentado que eran creyentes, tal vez nunca le predicaron el verdadero evangelio y allí todavía estaban ocupando la silla de las bancas de la iglesia sin ser salvas. Y pastor, ¿cómo yo puedo tener la seguridad y tener la confianza de que yo no soy uno de esos, que mi postrer estado va a ser peor que el primero? Entendiendo si tu arrepentimiento y tu salvación fue genuina o no. Y pastor, ¿cómo yo puedo saber si mi arrepentimiento y mi salvación fue genuina o no? Miremos 4 aspectos rápidamente. Número 1, si tu salvación es genuina y Dios te salvó, lo primero que tiene que haber ocurrido en tu vida es que tuviste un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento porque los musulmanes se arrepienten, los budistas se arrepienten, los católicos romanos se arrepienten, los mormones se arrepienten. ¿Todos van al cielo? Absolutamente no. ¿Qué característica tiene que tener ese arrepentimiento? ¿Cuál es el fruto de ese digno arrepentimiento? Número 1, ese arrepentimiento tiene que ser evidente. No solamente decir, no, yo me arrepentí porque lloré, llenamos el altar de lágrimas, llenamos las servilletas de muchas cosas, pero tu arrepentimiento siguió siendo un remordimiento, no hubo un dolor de haber ofendido a Dios. ¿Y cómo yo sé que hubo un dolor de haber ofendido a Dios? Porque hay un fruto de ese arrepentimiento. Por ejemplo, ¿recuerda la vida de Zaqueo? Zaqueo era un hombre que tuvo más que lágrimas. Porque a veces pensamos que arrepentimiento tiene que ver con llorar mucho. Hay gente que llora mucho y no se arrepiente nunca. El arrepentimiento de Zaqueo tuvo más que ver con lágrimas. Y mira cómo se arrepintió Zaqueo. He aquí, Señor, le dice Zaqueo a Cristo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Hay una acción del pecado anterior en tu vida en la cual tú lo rechazas. Antes tú ibas hacia allá y ahora das una vuelta de 180 grados y vas camino hacia el contrario, hacia donde ibas. Eso es arrepentimiento. Me gustó, leí en un diario de negocio que había encontrado un paquete en la puerta un lunes en la mañana. Lo abrieron y encontraron un par de pantalones y una nota en este negocio. Y decía en esa nota: robé esto de ustedes. El viernes me convertí en un cristiano. El viernes me convertí en un cristiano. Y el domingo estoy aquí. El viernes me convertí, el domingo estuve en la iglesia, y aquí, hoy es lunes, aquí están tus pantalones, perdóname. Ese es el fruto de arrepentimiento. Hay un dolor y una acción por causa del pecado que tú has cometido. Nosotros no podemos decir, yo me arrepentí, y tú sigues practicando el mismo pecado que antes practicaba. Es imposible. Si le robaste a alguien, debes por lo menos ve y pídele perdón. Ve y devuélvele lo que le robaste.
Si le hiciste daño a alguien, ve y restituye aquello que hiciste. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida cristiana es una nueva vida. No es podernos quedar y decir, no, yo me arrepentí y yo sigo viviendo de la misma forma que yo vivía antes. Eso no es arrepentimiento. Eso es todo menos arrepentimiento. Segundo, tiene que haber un fruto de buenas obras. Si Dios te salvó, algo que Dios hizo fue darte un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón nunca va a ser igual. Ese nuevo corazón va a ser cambiado por Él. Y Él te va a dar nuevas obras santas, preparadas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy caminaremos por ella. No puede decir que un cristiano vive sin buenas obras. Y no me malentienda. No estoy diciendo que para tú ser cristiano tienes que tener buenas obras. Eso no es. Eso es legalismo. Pero sí estoy diciendo que si tú eres cristiano, se evidencia en tus buenas obras, porque Dios no nos salva por obras, pero Dios nos salva para buenas obras. Así que si un cristiano no tiene fruto de buenas obras, no es cristiano. No es posible. Puede profesarse cristiano, pero es muy diferente tú profesar a Cristo que tú poseer a Cristo. En el día del juicio van a llegar muchos que profesaron a Cristo, pero que no poseyeron a Cristo. Es muy distinto. Posesión versus profesión. Hay muchos que profesan, pero hay pocos que poseen. Tercero, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene fruto de agradecimiento al Señor. Lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. El gozo del Señor es la fuerza de Él. Él puede deleitarse en Él. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, su palabra nos dice que tu gozo y mi gozo está completo. ¿Hay gozo en tu corazón, amados? ¿Hay gozo en tu corazón sabiendo lo que hizo Cristo en tu vida a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo en el día de hoy? ¿Hay gozo en tu vida? Número 4. Hay un fruto del Espíritu Santo. Pastor, como yo sé que yo soy salvo, el fruto del Espíritu se va a ver en ti. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu evidente que se debe ver en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio, templanza. ¿Esos frutos se ven en mi vida? ¿Pueden ver en mí la bondad del Señor? ¿Pueden ver en mí el amor del Señor? ¿Pueden ver en mí la paz del Señor? ¿Pueden ver en mí la fe genuina del Señor? ¿Pueden ver mansedumbre en mi vida? ¿Pueden ver la templanza en mi vida? Esas características están en un verdadero hijo de Dios. No estoy diciendo que están en la cabalidad, porque es un fruto del Espíritu, no de nosotros. No es algo que yo puedo pujar, no es algo que con una mantra me va a salir. Es un fruto del Espíritu en nosotros. Dios lo hace salir. Tú no tienes que estar diciéndole a un árbol de manzana, avanza y saca las manzanas, avanza. Las hace solita. Es un fruto del árbol. De la misma forma, hay un fruto natural en un verdadero hijo de Dios, en el cual el Espíritu Santo hace ver estos frutos en ti. Y por último lugar, quinto lugar, el fruto de la justicia. Debe haber un presentarse en nuestra vida, ese fruto de justicia. ¿Por qué caminas así? Porque Él es justo. Porque Él es misericordioso. Porque Él es misericordioso. Tú revelas la justicia de Dios en ti. ¿Por qué no miente? Porque mi Dios es veraz. ¿Por qué muestras gracia cuando lo merece? Porque mi Dios es un Dios lleno de gracia. Hay una evidencia en nuestras vidas. Por eso es que yo le digo, una persona que no es creyente no puede perdonar. Un creyente no puede perdonar. Tú le puedes dar 20,000 consejerías a un matrimonio que no está en Cristo. Pero hermano, si Cristo no está ahí, tú no conoces el perdón de Cristo, hermano, tú nunca vas a poder perdonar.
¿Qué es lo que tengo que hacer para perdonar a mi esposo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para perdonar a mi esposo? Entender la gloriosa gracia de Cristo, que Él te amó a ti cuando tú eras su enemigo, que Él descargó su ira sobre su hijo cuando tú merecías ser descargada esa ira, que Él te llamó cuando tú corrías de Él, que Él te dio santidad cuando tú tenías pecado y que ahora Él te buscó cuando tú no le buscabas. Ese es el evangelio. Eso tú lo puedes mostrar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tu compañero de trabajo que te ha hecho daño, solamente entendiendo la gloria del evangelio. Fuera de ahí no puedes perdonar. Por eso hay un fruto de justicia. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice: todo árbol que no lleva fruto bueno será cortado y echado al fuego. ¿Por qué? Porque no es un árbol de Él. Los árboles que no llevan fruto no son de Cristo. Todo árbol que lleva fruto y lleva fruto bueno será cortado, que no lleva fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por lo tanto, iglesia, como cristianos en nuestros esfuerzos evangelísticos, como hijos de Dios, no debemos estar buscando decisiones, no debemos estar buscando adeptos, debemos estar buscando genuinos convertidos por causa del evangelio de Cristo, producto de Cristo, que lleven el fruto de Cristo, porque todo árbol que da fruto no se va a ser cortado, pero todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. ¿Quiénes son esos árboles que no dan fruto, que un día van a ser cortados? El falso convertido. Los que creen que van al cielo sin una real y genuina conversión. Otra estadística que es alarmante a mis ojos, hermanos. El 62% de los americanos, esto es mucho, 62% de los americanos, cuando hablo en americanos estoy hablando de Norteamérica, Estados Unidos, creen que existe el infierno, pero no creen que un día irán allí. Y creen que son bastante buenos como para ganarse el cielo. 62%. Ignorantes de la justicia de Dios. Ignorantes de la santidad de Dios. ¿Cómo tú sabes que tú eres un falso convertido? Tú te crees bueno. Si una persona aquí que se cree buena y que piensa que se va a ganar el cielo por sus obras, el evangelio no es para ti. El evangelio es para pecadores que saben y que reconocen: estoy en una miseria espiritual, y si no es por un Salvador que me es dado en la persona de Cristo, yo estaré bajo la ira de Dios para siempre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te crees bueno, si tú te crees aquí completos, el evangelio no es para eso. El evangelio es para pecadores. Como decía el apóstol Pablo, el evangelio es para aquellos pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa es la noticia del evangelio. ¿Eres pecador? ¿Eres malo? ¿Reconoces tu miseria? Para ti perdón de pecado en el día de hoy. Corre a los pies de la cruz en el día de hoy. Otra evidencia de un falso creyente es que le falta humildad para reconocer su pecado. Porque aquello que es arado por el Espíritu, lo primero que te hace es ver su condición. Un falso creyente no tiene sed por la palabra de Dios, no ama la palabra de Dios, no desea la palabra de Dios. Es imposible que tú como creyente, hermano, no anheles comer de la palabra del Señor. Dice Pedro que tú anhelas la leche espiritual en tu vida. No es posible. Una evidencia de algo que debes verificar en tu check engine, en tu carro espiritual, es falta de deseo por la palabra. Falta de deseo por Dios. No quiere decir que todos los que tienen falta de deseo por Dios y falta de deseo por la palabra no han nacido de nuevo, pero eso es una gran evidencia de un falso convertido. ¿Puede haber creyentes que tengan desánimo? Absolutamente sí.
Pueden ver creyentes que hubo un momento dado que no quieren leer la palabra de Dios absolutamente. Pero eso no quiere decir que esa es la característica de un creyente. Puede caer ahí, pero va a salir de ahí. Porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu nos guía, como dije anteriormente, a toda verdad, nos guía a toda justicia, no nos deja donde estamos. El Espíritu Santo es una persona y no nos va a dejar donde estamos. Otra evidencia de un falso convertido es que no tiene raíz en sí mismo, no hay profundidad de un carácter piadoso en su vida. No hay crecimiento en santidad en su vida. Y pastor, ¿todos esos son los requisitos para ser salvo? No, todas estas son las evidencias, amados. Con esto vamos cerrando, versículo 46. Volvemos otra vez a Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él estaba aún hablando a la multitud. ¿Y qué le estaba hablando a la multitud? Contexto, estaba dando un buen regaño, una buena exhortación. Y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Cuando la Biblia dice que estaban afuera, probablemente esta conversación fue en un cuarto. No era entre la multitud, porque dice está afuera. Si hubiese estado ahí, aquí tu mamá está aquí entre la multitud, pero dice estaba afuera. Entonces probablemente era un salón de reunión. Tal vez estaban en una sinagoga, tal vez estaban en algún otro lugar, en una casa, quién sabe. Pero estaba todavía él aún hablando. Y vino uno de estos que decía, si yo no callo a Jesús, aquí nos va a hacer pedazo. Y dijo, yo mejor lo interrumpo. Mira, tu mamá está ahí. Vamos, de alguna forma tenemos que parar esto. Ahí está tu mamá, están tus hermanos afuera esperando por ti. Procuran hablar contigo. Te traen un plato de tacos. Aprovecha. Tacos al cordero. Son sabrosos. Pero mira lo que Jesús les dice en el versículo 47. Alguien le dijo, oye, versículo 48. Quieren hablarte. Y Jesús le dice, pero él le respondió al que estaba diciendo esto. Le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Nosotros vemos claramente que Jesús y María como madre de Jesús tuvo hermanos. Aparte de Jesús, tuvo otros hijos. Aquí no está diciendo Jesús y los discípulos. Dice, estaba la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Así que la Santa Inmaculada no está en la Escritura. María tuvo hijos aparte de Cristo. Y la madre dice, mi madre, tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no le dijo los discípulos? Eran los hermanos de sangre. Su mamá María, allí estaba con los hermanos de sangre de Jesús, la familia de Jesús, de cerca. ¿Quién es mi madre? Aquí tengamos bien algo, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos venido de un trasfondo católico. Entendamos bien algo, que nos han enseñado que María es la mediadora de Jesús. Y que si tú quieres decirle algo a Jesús, vaya a través de María. Eso es una gran mentira, hermanos. Jesucristo dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Dios no necesita mediador, el único mediador es Cristo Jesús. De manera que cuando está diciendo que si tú quieres algo de Jesús, ve primero a donde María. Aquí María quería algo de Jesús y los hermanos, y Jesús no le dijo, háganla pasar rápido. ¿Cuál fue lo que le dijo Jesús? Tranquilo, que yo tengo mi propósito soberano, yo sé lo que yo voy a hacer. Mis verdaderos hermanos, dijo Jesús, y puso su dedo y lo señaló a los discípulos que estaban con él allí. Y le dijo a aquel, a saber quién era, que le hizo la pregunta, estos que están aquí son mis verdaderos hermanos. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.